con esta clase de semio en diferido y vamos a analizar primero el texto de Scandel Vidal y las consideraciones que sobre ese texto hace Sechetto. Bien, lo primero que hay que decir es que Scandel Vidal y Austin, los dos que vamos a ver hoy, son herederos de Bakhtin, en el sentido de que estudian a la comunicación no como un fenómeno abstracto, sino como un fenómeno concreto que se da cuando se usa la lengua. De hecho, Scandel Vidal comienza con los estudios pragmáticos sobre el lenguaje, y si nos tenemos que preguntar qué es la pragmática, es el estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación. La pragmática vendría a ser una especie de subdivisión de la lingüística o la semiología. Es una disciplina que toma en consideración los factores extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje. Extralingüístico significa por fuera de las estructuras de la lengua, de los diccionarios, etc. Precisamente todos aquellos factores a los que no pueden hacer referencia a un estudio puramente gramatical. La pragmática es el estudio del uso. Y generalmente el pragmático se pregunta ¿para qué sirve algo o para qué se usa? ¿Por qué es necesaria la pragmática? Porque hay ciertos problemas que la hacen necesaria. El primer problema es el significado no convencional. Siempre asumimos que la lengua establece una relación didáctica convencional y arbitraria entre representaciones semánticas y representaciones fonológicas, y que comunicarse es codificar y decodificar información. Es decir, la lengua vista como un sistema de signos convencionales establecidos que todos conocemos y que todos sabemos cómo se usan, y a partir de ese conocimiento nos podemos comunicar. Esto sería el significado convencional. ¿Cuál es el problema? Que también entra en funcionamiento cuando usamos la lengua un significado no convencional. Es decir, el significado convencional, el arbitrario, el establecido, entra en crisis cuando las palabras tienen un valor diferente al que se le asigna. Por eso existe la expresión leer entre líneas. A ver, vamos con la frase, la palabra no. La palabra no. Bueno, ¿te gusta este teléfono? No. Mira este teléfono. No. Como expresión de asombro. Ahí tenemos un significado no convencional de la palabra no. Hay que saber leer entre líneas, hay que tener cierto conocimiento práctico del uso del lenguaje en esas instancias. Otro de los problemas que hace que la pragmática sea necesaria son la sintaxis y el contexto. El orden de las palabras, sintaxis, está determinado por factores de tipo contextual, citacional. Este orden sintántico responde a la intención del interlocutor con respecto a su destinatario. Es decir, una frase bien construida puede deformarse en determinado contexto y dejar de ser una frase bien construida desde el punto de vista lingüístico para pasar a ser una frase con otro significado distinto. Otro problema, que hace necesaria a la pragmática es el tema de la referencia y la deixis. Comprender una frase no es solo recuperar significados, sino también identificar referentes. No alcanza a entender las palabras, sino saber a qué objetos se refieren. Tenemos deícticos de persona, de lugar y de tiempo. ¿Qué es esto de la referencia y la deixis? Por ejemplo, yo estoy grabando este video hoy. ¿Cuándo es hoy? Cuando grabo este video. Que seguramente no es el mismo momento en que este video está siendo visto. Yo lo estoy grabando un sábado. Es decir, que ese hoy necesita una referencia extralingüística. Lo mismo cuando yo digo, allá tenés los resúmenes. ¿Dónde es allá? Si no me ves señalar el allá, no vas a saber. El hoy sería un deíctico de tiempo, el allá sería un deíctico de lugar, y
Por ejemplo, vos, yo y nosotros serían deícticos de personas que señalan precisamente quién está hablando y a quién le está hablando. Por estos tres problemas, el significado no convencional, la sintaxis y el contexto, y la referencia y la deixis, es que es necesaria la pragmática, el estudio pragmático, que es el que se propone Scandel-Vidal. Bien, ahora, también dice Scandel que hay dos tipos de elementos que configuran la situación comunicativa. Es decir, toda situación comunicativa tiene elementos que son de naturaleza inmaterial y de naturaleza inmaterial. Los elementos de la situación comunicativa de naturaleza material son entidades objetivas. Objetivas significa que no se puede discutir, descriptibles externamente, cosas que yo puedo describir y decir ahí está, ahí está, ahí está. En cambio, los elementos de naturaleza inmaterial son aquellos que establecen relaciones entre los elementos materiales. Por eso se los llama a los elementos de naturaleza inmaterial que configuran la situación comunicativa, por eso se los llama componentes relacionales de la comunicación comunicativa, de la situación comunicativa. Vamos a ver ahora cuáles son los elementos de naturaleza material que hay en una situación comunicativa. Primero está el emisor. ¿Quién es el emisor? La persona que produce una expresión lingüística en un momento dado, ya sea oralmente o por escrito. Es un sujeto real, no es un sujeto ideal, no es el emisor de eso. El emisor es el hablante que está haciendo uso de la palabra en un determinado momento y solo es emisor cuando emite el mensaje. Emisor es distinto que decir hablante. Hablante es cualquiera que pueda, que tenga la posibilidad de decir algo. Emisor es el que efectivamente dice o escribe algo. Entonces, el hablante es todo aquel que tiene la posibilidad de decir algo, de escribir algo, y el emisor es el que efectivamente lo hace. Lo mismo ocurre con el destinatario, el otro elemento material u otro de los elementos materiales. El destinatario es la persona hacia la que el emisor dirige su enunciado y con la que suele intercambiar su papel en la comunicación. Es decir, emisor y destinatario van cambiando. Se refiere solo a sujetos concretos. El destinatario es la persona a la que ha dirigido un mensaje el emisor. Me faltó ahí poner el emisor. Oyente se opone a destinatario. Es decir, el oyente es todo aquel que podría entender determinado enunciado. Destinatario es aquel a quien específicamente va dirigido el enunciado. Otro elemento material de la situación comunicativa es el contexto o el entorno. Es la situación espaciotemporal, es el aquí y ahora, en Buenos Aires o en Puerto Santa Cruz o en Ushuaia o en Brasilia el 14 de mayo de 2021, por poner una fecha, a las 18 horas. Eso es el contexto, la situación espaciotemporal. Es el decorado, el momento y el lugar donde se realiza la comunicación. Incluye factores principales, las coordenadas de lugar y tiempo. A las circunstancias no lingüísticas se les dice contexto extraverbal. Y finalmente tenemos el enunciado, que es la expresión lingüística que produce el emisor. No es más que una modificación del entorno, sea el entorno auditivo o visual. Con modificación del entorno se refiere a que, hablando del entorno de alguna manera, el emisor modifica la percepción que tiene el destinatario. Ahora vamos a ver la diferencia entre enunciado y oración. Bien. La oración es la entidad abstracta o teórica, la entidad lingüística, la entidad de diccionario, podríamos decir. La oración se define dentro de una teoría gramatical, es una unidad de la gramática. Su contenido semántico depende de la estructura, es decir, oraciones bien o mal armadas. Las oraciones son correctas o incorrectas.
Los enunciados, en cambio, no son entidades abstractas, sino una secuencia lingüística concreta realizada por un emisor en una situación comunicativa dada. No se analiza dentro de una teoría gramatical, sino de una teoría pragmática, teoría del uso. El enunciado es una unidad del discurso, no una unidad de la gramática. La interpretación de un enunciado no se hace a partir de su estructura, sino que se hace a partir de su contenido y de sus condiciones de emisión. ¿Quién, cuándo, dónde dijo qué? Eso sería el enunciado. El enunciado, a diferencia de la oración, no es correcto o incorrecto, sino que se evalúa con criterios pragmáticos, con criterios de utilidad. ¿Es adecuado o inadecuado para tal situación? ¿Es efectivo? ¿No es efectivo? Etcétera. Bien, luego tenemos los elementos que son de naturaleza inmaterial, o los componentes relacionales de la situación comunicativa. La información pragmática, entendemos al conjunto de conocimientos, creencias de un individuo en un momento cualquiera de la interacción verbal, comprende todo lo que constituye nuestro universo mental. Es decir, la información pragmática es nuestro saber hacer, nuestra socialización, podemos decir, nuestro conocimiento del mundo, nuestro conocimiento de en qué situación estamos, cuándo estamos, nuestro conocimiento del contexto lingüístico, es decir, dónde estoy hablando, en un supermercado, en mi casa, en una universidad, etc. Otro elemento inmaterial de la situación comunicativa es obviamente la intención. La intención es la relación entre el emisor y su información pragmática. Y también es la relación entre el emisor y el destinatario y el entorno. ¿Qué quiero hacer yo con esto que estoy diciendo? Eso sería la intención. Toda actividad humana se concibe siempre como un reflejo de determinada actitud de un sujeto ante su entorno. ¿Qué quiero hacer yo? ¿Caer bien, caer mal, pasar desapercibido, hacerme notar? Eso sería la intención. El instrumento utilizado para conseguir la intención deseada es el lenguaje. El lenguaje como un instrumento para hacer algo, para convencer, para preguntar, para insultar, para demostrar interés. El principio regulador, la intención funciona como un principio regulador, ya que conduce al hablante a pensar los medios para alcanzar sus fines. La intención tiene que ver con qué quiero lograr yo, cómo lo voy a hacer mediante el lenguaje. Después tenemos otro elemento de naturaleza inmaterial, que es la distancia social. Después tenemos la distancia social como otro elemento, que es la relación que existe entre los interlocutores por el solo hecho de pertenecer a una sociedad. Esta determina la forma del enunciado. No es lo mismo dos amigos hablando entre sí, que es una de esas personas hablándole a un profesor, a un policía, a un médico, a su padre, a su madre, por ejemplo. Después tenemos el significado o contenido semántico. Es la información codificada en la expresión lingüística. Se trata de un significado determinado por las reglas internas del propio sistema lingüístico, por ejemplo la ironía, el sarcasmo, etc. Y el último de los elementos que componen la parte inmaterial de la situación comunicativa es la interpretación. Obviamente, si hay una intención, si hay ganas de hacer algo, también hay del otro lado cierta disposición a que eso ocurra. La interpretación pone en juego los mecanismos pragmáticos, puede definirse como una función entre el significado codificado en la expresión lingüística utilizada, de un lado, y la información pragmática con que cuenta el destinatario, del otro. Más allá de la intención que tenga el emisor, el destinatario tiene cierta información del mundo y con esa podría o no entender lo que el emisor está diciendo.
Parte, ahora vamos a ver la teoría de Austin. Básicamente, Austin combate o cuestiona la idea de que haya solamente oraciones, principalmente oraciones declarativas o constatativas. ¿Cuáles son las oraciones declarativas o constatativas? Bueno, son aquellas oraciones que tienen como función decir que la realidad es de alguna manera. Por ejemplo, esta mesa es negra, este teléfono está sobre la mesa, o este vaso contiene agua, hoy es sábado, etc. Estas son oraciones constatativas o declarativas que tienen un sentido que pueden ser verdaderas o falsas. Bueno, frente a esta idea de que las oraciones pueden ser verdaderas o falsas, Austin dice que existen expresiones que no entran en ninguna categoría, salvo en la categoría de enunciado. ¿Por qué? Porque no describen nada ni son verdaderas o falsas. Y cuando nosotros hacemos esas oraciones, que él llama oraciones realizativas, lo que estamos haciendo es hacer algo. O sea, pronunciar el enunciado es realizar una acción. Básicamente eso serían las oraciones realizativas. Aquellas que, al ser pronunciadas, realizan una acción. Este tipo de oraciones entran dentro de lo que Austin llama acto de habla. Los actos de habla son aquellos donde emitir la expresión es realizar la acción. El ejemplo más claro de un acto de habla es estar en un examen, por ejemplo, y que el docente diga, aprobaste el examen. Eso que el docente hace, que el docente dice, eso que el docente dice, además de decir algo, en ese momento está haciendo algo, que es hacerte aprobar el examen. Esa es una oración realizativa. Expresar palabras es un episodio principal en la realización del acto de habla, pero este acto requiere que ocurran otras acciones físicas y o mentales para poder decir que el acto se llevó a cabo. ¿Qué significa esto? Un acto de habla no es solamente decir algo. Un acto de habla es decir algo y que existan las condiciones necesarias para que ese algo se lleve a cabo. Un ejemplo, un casamiento, dos personas, los declaro unidos en matrimonio o en unión civil, etc. Ese acto de habla solo es efectivo si lo dice un juez de paz en un registro civil en determinadas condiciones. Si lo digo yo sentado en mi casa mirando la tele, eso no es un acto de habla, es simplemente emitir un enunciado y ya. Y los actos de habla tienen tres aspectos que Austin dice que en la práctica suceden los tres al mismo tiempo, pero para poder analizarlos, él los separa. El primero es, el primer aspecto de un acto de habla es el acto locucionario, la cuestión de decir algo. Como mi mamá me dice, anda a lavarte las manos. Eso es un acto locucionario porque sí, digo, decir algo es un acto locucionario. Un acto ilocucionario es una orden, por ejemplo, un pedido, una pregunta, que además de decir algo, estás requiriendo una respuesta del otro. Y el acto perlocutivo, el aspecto perlocutivo de un acto de habla, es aquello que produce el efecto. Si yo digo, por ejemplo, te prometo que te voy a dar un libro, en esa promesa empieza a existir algo que antes no estaba, que es el hecho de que en el futuro te voy a dar un libro. En este sentido, el acto perlocutivo produce efectos sobre los pensamientos, los sentimientos o las acciones de un individuo que es el destinatario. Destinatario en el sentido de Scandel, ¿no? Aquel a quien va dirigido el enunciado. Bueno, básicamente esto es lo principal de Austin. También Austin, como
como verás, es una especie de heredero de Bastín.